Pues amigos, ¿cómo están? Aquí transmitiendo otro día esplendoroso del mes de octubre, hoy con un tema muy interesante, emprender como una cultura en base al bien de la sociedad. O de alguna otra manera, hablándolo de esta forma, ¿qué tan bueno nos hace bien que la gente sea emprendedora y cuánto fortalece la sociedad de que la gente tenga iniciativa? No solamente para la situación relacionada a lo que uno estudia, a lo que uno se prepara, sino necesariamente para la vida misma. Eh, Hay que recordar un punto importante de vista que cuando de alguna forma se nos ha educado dentro de un seno familiar o dentro de la cuestión de la educación que tradicionalmente nos enseña a que trabajemos, estudiemos y que posteriormente al estudio después busquemos un trabajo. Actualmente ya la sociedad moderna y a nivel internacional o mundial, eso ya no es posible, aunque necesariamente hay algunos enfoques por educación pública, política, de que se quiere o se requiere que la gente de alguna forma busque trabajo y se oriente a que en momento dado alguien que tuvo la iniciativa en algún momento nos dé un empleo. La base precisamente de la riqueza se forja o se fundamenta que en lugar de repartir la riqueza o de alguna otra manera, quienes ya la generaron estén dando esa riqueza repartida, lo mejor es crear trabajo y para crear trabajo, pues hay la necesidad de emprendedores, hay la necesidad de que de alguna forma cada uno de nosotros iniciemos o creamos dentro de nosotros mismos un espíritu emprendedor. Si tal vez la educación no nos la fomenta, no las da y, y en el círculo familiar no lo encontramos, sí es importante que cuando viene alguna crisis o algún cambio importante, pues de alguna forma la cuestión de reactivación a través de un problema nos hace que emprendamos y que emprendemos también de alguna forma porque hay que aprenderlo, a ser resilientes, a tener esa fortaleza importante, ¿sí? De alguna forma no nada más va a ser para implementar un trabajo o un negocio, en la educación misma. Muchas veces tenemos alrededor de nosotros que nuestro círculo familiar a lo mejor se compone por personas que trabajan en la salud, en la enfermería, que son médicos, abogados o maestros, o tal vez secretarias, o en el caso dado, inclusive obreros o trabajadores del campo. Muchas veces surge que un hijo o una hija, no porque sea rebelde, sino porque tiene la necesidad de conocerse a sí mismo y de enfrentar nuevos retos, a que se implique precisamente la situación de yo voy a buscar algo diferente. Si mi papá fue a lo mejor un obrero, mi papá fue dentista, o vengo de una cuna de abogados, o en momento dado a mí me rodean gentes que tienen que ver con el magisterio, yo quiero ser diferente a ello. Eso es emprender y forjar una piedra relacionado a ello. Actualmente el modelo que existe aquí en México, como en otras partes del mundo, está enfocado a que el gobierno se haga cargo de todas esas circunstancias y de esa educación, y a veces es un adoctrinamiento total. ¿Qué tan importante precisamente es romper esos paradigmas? Y sobre todo cuando hay una crisis como ahorita la pandemia, el COVID, o cuando alguien sufre algo fundamentalmente fuerte e importante que tenga que ver con la muerte de un familiar, la partida de algún hijo, de una hija, o que también nos hacemos, o alguien de la familia se hace cargo de varios miembros de la familia y no, los otros no, a lo mejor no producen, no trabajan, o necesariamente ese papá o ese mamá se está haciendo cargo de todos los gastos. A veces por fortuna o desfortuna viene alguna situación complicada que nos hace determinar que también los otros miembros de la familia se hagan responsables de sus acciones, de sus actitudes. Recordé precisamente hace algunos días, o por lo menos un mes y medio, uno de mis grandes amigos me comentó desafortunadamente la muerte de un concuño, de un familiar suyo que se había hecho cargo durante toda la vida, o por lo menos de gran parte de la vida, tanto de la situación de su esposa y el momento dado de sus hijos, que aunque necesariamente ya grandes en su momento, pues la esposa había estado siempre al cargo de lo que el esposo le redituaba, le entregaba, le daba, porque él como hombre se había hecho cargo de las responsabilidades. Lo vimos en una situación muy normal,
en muchas familias en este país, pero que a veces no necesariamente por el hecho de que el hombre quiera ser muy macho, muy varón, sino porque también a veces la mujer dice, bueno, yo me hago cargo de la casa, de los hijos, y que mi esposo y mi pareja se haga cargo de lo demás. Pero en el caso de esta referencia que yo hago muy puntualmente, me platicaba este amigo que desafortunadamente el concuño fallece, fue una situación incidental, le da un paro cardíaco y de un momento a otro la mujer se queda desprotegida, porque también no hubo una situación de decir, ok, yo me hago cargo como padre de familia, me hago responsable a mis hijos y a mi esposa de ciertas situaciones, ni tampoco tuvo la precaución en algún momento de guardar algunos recursos para alguna situación difícil o de desgracia, ni tampoco tuvo la precaución de sacar un seguro. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? De que la cuestión de emprender como cultura en bien del base de la sociedad es porque pueden suceder imprevistos. Y otra parte importante, la riqueza en el caso de esta persona sí se fundamentó en el hecho de que la mujer pues dependió toda la vida de lo que el marido le daba y cuando se vio desprotegida porque el marido fallece, pues la riqueza se puede repartir, sí, pero hay que generarla y lo mejor es a través de una responsabilidad, de un trabajo de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Hacerle verificar a nuestros hijos que el dinero, de alguna forma, no es cosa de los adultos, sino también de los niños jóvenes, porque cualquier cosa se puede presentar. Y en el caso de esta persona que yo les narro, desafortunadamente los hijos no eran necesariamente niños, pero sí jóvenes, y en el caso de la señora no trabajaba. Y una desgracia puede ocupar a la persona, o en el caso de la señora y de sus hijos, a tener que tomar otras responsabilidades, buscar un trabajo y emprender, ¿sí? Por eso el dicho de decir, no reparta riqueza, reparte un trabajo y vas a elevar el nivel de la vida de la sociedad, de la gente, del mismo pueblo y de nuestra propia familia. Yo recuerdo puntualmente una anécdota para que de alguna forma concretar este pequeño video. Cuando yo era muy pequeño, y eso se lo agradezco a mi padre, fue un poquito estricto, sí, con mi educación, yo como hombre, y también fue muy estricto con mi hermana, que en momento dado, si escucha esto, ella como mujer, inclusive aunque yo era el varón, sí, se nos enseñó, se nos inculcó a través de la enseñanza de mi papá, de que desde muy chicos teníamos que ser responsables de nuestros estudios, de nuestra preparación y de nuestra vida. No con esto él se estaba librando de la situación de las responsabilidades de la casa, pero al yo estar hablando de esta circunstancia, yo me entero muchos años después por qué nos educó de esta forma tan estricta, tal vez dura, desde una temprana edad, ya que necesariamente yo desde la secundaria y también mi hermana ya trabajábamos y estudiábamos, aunque tal vez no hubiera una necesidad fuerte para solventar los gastos de casa, sino por el hecho sencillo y ya a una edad muy avanzada yo me entero, no de joven, mi tía en paz descanse, su hermana me comenta que desafortunadamente cuando ellos eran niños y mi papá estando materialmente en brazos de mi abuela, pues tuvo la desfortuna de la circunstancia de haber vivido el hecho que su padre fallece, el padre de mi padre, mi abuelo, ¿sí? Y al haber sucedido esa situación, que fue otra época, los años 40, pues mi abuela tuvo de un momento a otro que ponerse a trabajar en lo primero que llegó a su vida. Y el hecho ahí se presenta el hecho de emprender fortuitamente. Y emprender no nada más es el hecho de buscar un trabajo, sino tener la iniciativa de generar uno sus propios ingresos, que tal vez no es fácil. La educación no nos la permite porque no estamos acostumbrados en general de tener un padre o una madre que sea negociante, comerciante, y los que lo tienen, pues aprender en base de ello. Y que también el padre o la madre dé responsabilidades a los hijos desde temprana edad y hagamos conscientes a nuestros hijos de que el dinero cuesta y que para precisamente, en lugar de repartir riqueza y de generar de alguna manera un estado de confort para nuestros miembros de nuestra familia que no trabajan,
o que está al cargo el papá, la mamá y los demás no tienen una responsabilidad, sí hacerlo desde temprana edad. A mí me tocó y agradezco eso a mi papá, que todavía vive, que desde muy chico nos fundamentó a mi hermana y a mí el hecho del trabajo y la labor. Yo me entero muchos años después, igual que mi hermana, que fue a raíz de que a muy temprana edad, cuando él era casi un bebé en brazos, muere su padre y su madre tiene que activarse y sacar las cosas adelante. Eso es como un consejo, no repartir la riqueza, tampoco hacer irresponsables a nuestros hijos de que el papá o la mamá iban a estar siempre presentes y nos van a solventar todo. Es un punto de vista importante porque eso nos va a permitir al día de mañana, tengamos hijos o no, tengamos un negocio o un trabajo, que a veces el repartir las responsabilidades va a ser una situación importantísima para el bien de nuestros hijos y de la sociedad. No repartir riqueza, reparte trabajo y elevarás el nivel de la vida de la gente, de la sociedad, de los trabajadores y de las mismas circunstancias que vivamos. Para mí es un gusto transmitirle este Facebook relacionado de por qué es importante emprender como cultura para el bien de la sociedad y generar riqueza y no repartirla. Mis redes sociales son mi Facebook personal, Carlos Jiménez Rodríguez, ahí me puedes encontrar. Mi negocio es comercializadora Haven in the Sky y yo les puedo aportar algunos datos en relación de ello, porque también he tenido la posibilidad de compartir en algún momento en algunos grupos dando clases, consultoría, tanto a nivel empresarial como en otras áreas, la importancia de generar riqueza, de repartir trabajo y no necesariamente regalarla, que es importante, es una parte importante, pero también hacer consciente a nuestros seres queridos que las cosas cuestan y que a veces no tenemos a nuestros seres queridos toda la vida. Pueden faltar y una situación de circunstancia, de pérdida de empleo, de pérdida de negocio, es importante generar responsabilidad. Carlos Jiménez Rodríguez, déjenme mis comentarios, compartan este video. Mi teléfono es el 55 16 11 50 23. Soy su amigo y lo que ustedes necesiten para esa asesoría o también de mis productos de la comercializadora, los hago partícipes. Que tengan un excelente día. Estamos en contacto. Carlos Jiménez Rodríguez se despide de ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches donde ustedes se encuentren.